Aunque el histórico enfrentamiento entre Israel y Palestina tiene sus orígenes a fines del siglo XIX, se intensificó el siglo pasado con el nacimiento del Estado israelí y el desplazamiento de cientos de miles de palestinos asentados en la zona. Derivado de esta añeja disputa, surge el grupo extremista Hamás, una organización política y militar que reivindica otros movimientos anteriores que buscan la liberación de Palestina, pero empleando métodos considerados por Israel y otros países como terroristas. Es un tema muy sensible el que vamos a tocar aquí en Ruta 44. La verdad es que habíamos permanecido un tanto ajenos a estos temas, pero creo que es importante abordarlos. Presento a mis invitados, Elizabeth Vargas García. Ella es investigadora del Departamento de Estudios Internacionales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG. Elizabeth, bienvenida. Muchas gracias. Antonio Gil Fons, él es coordinador y profesor de la licenciatura en Construcción de la Paz y Seguridad del Centro Universitario de Tlajomulco de la UDG. Antonio, bienvenido. Muchas gracias, es un placer estar aquí. José de Jesús Bravo Vergara, él es profesor investigador del Centro de Estudios sobre América del Norte, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, también de la UDG. José, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Me gustaría que empezáramos con una breve introducción cada uno al tema. Es un tema muy amplio, por supuesto. Comienzo contigo, Elizabeth. Gracias. Bueno, este tema efectivamente es un tema muy complejo. Si nosotros partimos de los acontecimientos que se generaron en 7 de octubre de 2023 hacia atrás, entonces tendríamos que ver los cuatro conflictos que se han generado entre Hamás e Israel, 2021, 2014, 2012 y 2008. De ahí entonces también nos tendríamos que remontar a las dos intifadas y más tarde, podríamos decir más atrás aún, a la guerra de 1948, 1950 y 1947 con la partición del territorio. También con los eventos podríamos decir esta etapa tan importante que es después y antes de la Primera Guerra Mundial. Después, durante y antes de la Primera Guerra Mundial. Muy bien, ya desmenuzaremos precisamente esta parte de la historia. Antonio, por favor, una primera intervención. Sí, es correcto. Como bien dice la doctora Vargas, yo creo que hay un punto, ¿no? Un punto clave que es 1947, que es cuando se aprueba el Plan de Partición de las Naciones Unidas sobre el mandato británico de Palestina. Porque hay que recordar que este era un territorio gestionado por los británicos donde había una convivencia entre árabes, generalmente musulmanes y cristianos, y judíos. El problema está en que los británicos en su momento habían prometido, digamos, un Estado propio tanto a judíos como a árabes, y en realidad en el fondo lo que encontramos es una lucha por la tierra. Gran parte del mapa del Oriente Medio son fronteras hechas por los europeos que no responden en muchas ocasiones a la naturaleza de los pueblos, ni a sus convivencias pasadas ni demás. Entonces, en un origen podemos encontrar un problema de descolonización. Una lucha de dos pueblos por la tierra que Naciones Unidas llega y toma una decisión salomónica, como para la época y para la región, de dividir el territorio en dos. ¿Qué es lo que pasa? Que esto ocurre en 1947 y desde 1947 hasta la actualidad lamentablemente han pasado varias generaciones de israelíes, de palestinos ahora, claro, que no han podido resolver el problema. Y entonces el problema se ha incrementado muchísimo más con factores religiosos, con factores nacionalistas, con factores extremistas. Y factores externos. Y factores externos, por supuesto, y eso nos lleva a otros actores de los que hablaremos. Muy bien. José, por favor, una primera intervención. Sí, muchas gracias. Bueno, es un conflicto, como ya se explicó, desde 1947 propiamente dicho. Claro que hay un contexto histórico anterior, podríamos irnos incluso hasta más lejos, pero para no abordar tanto, yo creo que eso lo podemos abordar posteriormente. Es interesante señalar que ha sido también el resultado de una serie de guerras entre Israel y algunos países árabes, en el cual siempre los palestinos salen perdiendo, fundamentalmente, ¿no? La guerra del 47 bien se señala, que termina prácticamente en 1948, ya cuando se establece bien el Estado de Israel. Obviamente viene el episodio de 1956, que no es una guerra directa entre árabes e israelíes, porque es la crisis del Canal de Suez, que involucra a Reino Unido, que involucra a Francia, pero posteriormente en 1967 y 1973, la Guerra de los 6 días,
la guerra del Yom Kippur, 1973, y finalmente los acuerdos de paz en el cual Egipto, por fin, un país árabe, reconoce la existencia del Estado de Israel y empieza a haber una dinámica un tanto diferente en una primera instancia, con un acercamiento entre Egipto e Israel, por un lado, pero por el otro lado, tristemente, la población palestina árabe, musulmana o cristiana, algunos judíos también, porque hay palestinos también que practican el judaísmo, sufriendo las premisas, claro, las limitaciones por parte del Estado de Israel también. Muy bien. Bueno, pues Elizabeth, te quería preguntar, ¿efectivamente se trata de un problema de tierra realmente o hay también otros factores que hay que tomar en cuenta, temas religiosos, etcétera? No, yo creo que sí. Parte de un problema de tierra, pero también parte de un problema de identidad y parte de un problema religioso, cultural también y evidentemente basado en la disputa por la tierra, por el territorio. De acuerdo. Sí. Todo parte a partir de que nace la ONU y después se hace esta situación de poner orden en el tema de lo que está ocurriendo para dotarle a Israel de una franja de tierra. ¿Es correcto? Sí, puede ser correcto desde una perspectiva, ¿no? La forma en la que se hace la partición por parte de las Naciones Unidas fue totalmente arbitraria. Esto fue aconsejado también por las potencias de ese momento y entonces esto nos remonta a esta parte en donde no se toma en cuenta, digamos, las identidades de las personas respecto del territorio. Claro. Y porque además habrá que recordar que este añejo conflicto de árabes con judíos no es de este siglo incluso, ¿no? No, bien te lo decía el doctor Bravo, podemos rastrearlo desde antes, pero desde mi perspectiva el conflicto se comienza a gestar en los principios del siglo, digamos, del siglo XX y finales del siglo XIX. De acuerdo. Ahora, nada más para redondear este tema de las Naciones Unidas, hay que recordar también que venía de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí. Cuando estaba esta situación y que los judíos habían sido, digamos, como pueblo, el más sacrificado, etcétera, y por eso era la intención de dotarles de un lugar. Pero escogieron un sitio que tenía siglos ahí, ¿no? Los palestinos árabes. Así es. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ¿cuál era la consigna? Hacer justicia para los judíos, ¿no? Esto finalmente desemboca en dos situaciones. La idea precisamente de dotarles de esa tierra, pero también la idea de acabar con los judíos, ¿no? Y esto es así porque, bueno, llegan y se asientan al territorio palestino, en el que en ese momento estaban los palestinos ahí. Y esta población va creciendo y va siendo próspera, de tal modo que esa percepción se comienza a ver como peligrosa, pudiéramos decir, hasta el punto de decir, hay que sacarlos. Pero ya era tarde, porque los palestinos ya se habían asentado, los israelíes ya se habían asentado en territorio palestino. De acuerdo, Antonio, se supone que iba a reconocerse un Estado, el Estado judío, pero también había el ofrecimiento de reconocer a un Estado palestino, lo que no ocurrió. Es que aquí hay un problema, y es que estamos hablando de los palestinos y la identidad palestina en realidad es algo mucho más reciente del siglo XX. Claro. Hay que recordar que cuando hablamos del plan de partición de Naciones Unidas, el rey de Transjordania, Abdalá, se trata de quedar con la parte de Cisjordania. ¿Por qué? Porque la identidad palestina no es tan fuerte. Lo que hay es una serie de clanes, de tribus y demás. La identidad palestina se va a hacer fuerte justamente a partir de la derrota con el Estado de Israel, en varias veces, ¿no? Y es ahí ya cuando va a surgir la Organización de Liberación para Palestina y van a surgir varios grupos que reivindican una identidad palestina. Pero en un origen, por ejemplo, el rey de Transjordania, que es la actual Jordania, él soñaba y le llegó incluso a ofrecer a los judíos la idea de yo me quedo todo esto parte de mi reino y os doy una gran autonomía. Y hay que recordar que la promesa que se le hizo a los judíos por parte de los británicos era la llamada Declaración Balfour del año 1917. Es decir, cuando los británicos aún no controlaban ese territorio, pero aspiraban a que tras la Primera Guerra Mundial, porque ese territorio era otomano, es decir, del Imperio Otomano, y los otomanos habían aceptado la llegada de los judíos porque cultivaban la tierra, porque tenían técnicas, porque tenían inversiones y demás, y convivían con las comunidades árabes. El gran problema de esto, y es el problema que también le pasa en Europa al siglo XIX, es el nacionalismo. Hasta el año 1948, cuando acaba el mandato británico de Palestina, todos los que están ahí son palestinos oficialmente, porque viven el mandato británico palestino. Son palestinos judíos, son palestinos árabes, etc. Pero a partir de que acaba el mandato británico es cuando David Ben Gurión proclama el Estado de Israel, pero no se proclama una Palestina independiente.
¿Por qué? Porque Transjordania tiene sus planes, Egipto tiene sus planes, el Gran Mufti de Jerusalén tiene sus planes. Claro. Entonces, también hay un problema de identidad palestina. Y eso es hasta la actualidad. ¿Por qué? Porque si queremos hablar con Israel, sabemos perfectamente a quién dirigirnos. Nos podemos dirigir a Benjamín Netanyahu, aunque sea en palabras del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, que lo ha acusado de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Nos podemos dirigir a Netanyahu, porque es el primer ministro, pero si queremos hablar con los palestinos, ¿con quién la autoridad, hablamos? ¿Con los de Ramallah? ¿Hablamos con el que está en Gaza o hablamos con los que están en Qatar? José, ¿cuándo empezó a radicalizarse esta lucha de los palestinos? Yasser Arafat con la Organización de la Liberación de Palestina, pero surgen estos grupos extremistas. ¿Cuándo fue? Sí, en la década de 1960 empiezan a surgir estos grupos. Surge precisamente la Organización para la Liberación Palestina. Posteriormente llegan a algún acuerdo. Sí, sin embargo, por ejemplo, en 1987 surge el grupo de Hamas a partir de una intifada, la primera intifada, que significa revuelta. ¿Sí? Hacia 2000 se da una segunda intifada y en 2017 se da una tercera intifada. Aquí viene el punto importante, precisamente, que se va radicalizando porque, como bien dice Tony, se va planteando la otredad y cada derrota militar, cada situación que plantea un desalojo en algunos territorios por parte del Estado de Israel en contra de la población palestina o a partir de desalojar a la población palestina, se fortalece todavía más el entendimiento de la otredad, ¿no? Entre soy palestino, soy árabe, tengo estas características, pero ojo, no tengo que ser precisamente musulmán, también puedo ser cristiano, que esa es la otra parte que me parece que también se deja de lado en este caso, ¿no? Pero el entendimiento de ser palestino ha sido, como bien dice Tony, reciente en este siglo pasado y lo que va de este siglo XXI. Pero insisto, se tiene que ver desde un punto de vista también contextual. Cuando hablamos de algo contextual es la unión de las partes de un todo. Claro. Y en ese sentido, por ejemplo, tenemos que ver cómo se han comportado también los otros pueblos árabes. Si bien dice, ¿no? Cada quien miraba hacia sus intereses y prácticamente en cada guerra los israelíes, en cada guerra árabe-israelí, los israelíes iban ocupando territorios a costa de los países vencidos, pero también a costa de los propios palestinos. Muy bien, tengo que hacer una pausa, regreso con más del tema. El 7 de octubre de 2023, el grupo extremista Hamas lanza desde la Franja de Gaza un masivo y sorpresivo ataque contra Israel, con miles de cohetes hacia el sur del país y cruzan la frontera para atacar a varias comunidades. En esta avanzada, se realizan ejecuciones sumarias y se secuestran a más de 200 personas, en su mayoría civiles. Algunos de los cuerpos de quienes fueron ejecutados fueron exhibidos en vehículos ante gritos de victoria de los integrantes de esta agrupación. Los alcances del conflicto en Gaza, ese es el tema que tocamos en Ruta 44. Elizabeth, te quisiera pedir, para la gente que nos está viendo, que tratemos de ubicar geográficamente dónde está cada uno de los que están contendiendo. Es decir, la Franja de Gaza, ¿qué es la Franja de Gaza? ¿Qué es Cisjordania? ¿Dónde está Israel en esta geografía? Bueno, si nosotros nos ubicamos en el mapa, vamos a empezar con Israel. Israel está en el centro, pudiéramos decir, de Medio Oriente. Es decir, es una tierra estratégicamente situada, pudiéramos decir. De ahí también el conflicto, ¿no? ¿Dónde está situada la Franja de Gaza? Está situada en el extremo, pudiéramos decir, que da al mar. Es una franja muy chiquita, de 360 kilómetros cuadrados. Del otro lado se encuentra, separada de esto, Cisjordania, donde está la capital de Palestina. Gaza tiene alrededor, digamos, de 1.960.000 habitantes, cerca de 2 millones, y se considera una de las ciudades más densamente pobladas del mundo. El gobierno de Gaza
está dirigido por Hamás. El de Cisjordania, la otra parte de Palestina, podríamos decir, está dirigido por Fatah. Entre ellos no se comunican, Hamás llega en el 2006 y se negaron a ser gobierno de coalición. Por lo tanto, Palestina es una Palestina separada. ¿Quién inicia la intifada? ¿Es Hamás? Bueno, me refiero al año pasado, pues en octubre del año pasado. Bueno, sí, la provocación, digamos, el ataque es por parte de Hamás. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, es que ahí también tenemos que remitirnos a las otras, digamos, a los otros conflictos, a las otras guerras entre ambos actores, entre Hamás y entre el propio Israel. 2017, 2021. 2021, 2018, 2014, 2012, 2008. Es decir, es una continuación, pudiéramos decir, del conflicto, pero en esta ocasión, en el 2023, lo que llama la atención es lo fuerte que es la provocación, pudiéramos decir, de Hamás y la respuesta inmediata, pero también contundente, de Israel. De acuerdo. Antonio, ¿cuántos son realmente los que integran Hamás? Estamos hablando de casi 2 millones de habitantes, dice Elizabeth, pero ¿todos comulgan con Hamás o solamente es un grupo más pequeño? Me gustaría hacer una precisión. A ver. Cuando hablamos de intifada, el término intifada se refiere al levantamiento. Y entonces nos tenemos que referir a la primera intifada que se dio a mediados finales de los 80 hasta principios de los 90, y a la que se dio a partir del año 2000 hasta mediados de la década hasta mediados de 2004-2005. ¿Levantamiento para qué? Se llama levantamiento popular. La primera intifada es que hay que explicar. Sí. Cuando la ONU hace el plan de partición, lo que hace es las zonas donde vivan los árabes para los árabes y las zonas que están vacías o viven los judíos para los judíos, para que sea el futuro Estado de Israel. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en realidad es una partición irregular. Y dentro de esa partición, lo que queda a un lado es una franja, que es la franja de Gaza, que está pegada al mar Mediterráneo y pegada a la frontera con Egipto. Y separado por tierra, que iba a pertenecer al futuro Estado de Israel, ya se concentra lo que es Cisjordania, que es, digamos, como la margen occidental del río Jordán. Y Jerusalén iba a tener un estatus internacional. ¿Cuál es el asunto? Que de la guerra del 47 del conflicto, 49 del conflicto, las fronteras van a ser prácticamente las del plan de partición, más o menos incluyendo la división de Jerusalén. Pero a partir de 1967, Israel logra una gran victoria en 6 días sobre varios países, sobre las bandas de palestinos, sobre Egipto, sobre Jordania y sobre Siria. Y ocupa toda una serie de territorios, incluyendo de Siria, incluyendo de Egipto, y ocupa Franja y Cisjordania. ¿Qué pasa? Que en esos territorios hay población árabe que ya se identifica como palestinos y que están bajo ocupación militar. Entonces, ese es el problema. ¿Qué es el asunto? Que a finales de los 80 la población civil palestina comienza a protestar y comienza a haber huelgas y comienzan a lanzar piedras contra la ocupación militar israelí. Entonces, ese es un proceso que incluso supera la dirigencia de Al-Fatah, supera la dirigencia de Arafat, y entonces el término intifada es levantamiento popular. Y algo similar lo vamos a ver en el año 2000 a raíz de la visita de un político de la derecha israelí, el general Ariel Sharon, a la explanada de las mezquitas, porque otro de los problemas religiosos que hay es que se dice que la explanada de las mezquitas está construida encima del templo de Salomón. Con lo cual tenemos 2 lugares fundamentales para el Islam, porque ahí es donde Mohammed, el profeta, ascendió a los cielos, y un lugar sagrado para los judíos, que es donde se suponía que estaba el Arca de la Alianza. Entonces, esa visita del año 2000 generó otro levantamiento popular que volvió a superar a las autoridades palestinas. Pero lo que vemos en el 7 de octubre no es un levantamiento popular. Lo que vemos es una acción premeditada por parte de Hamás, con apoyo de varios clanes y otras milicias armadas. Lo que vemos es un ataque terrorista, que también hay que ponerlo, hablando de poner en dimensiones. Si Israel tiene unos 10 millones de habitantes, el ataque que Hamás hizo el 7 de octubre es como si aquí en México un buen día un grupo terrorista mata el mismo día a 13.000 personas y se lleva secuestradas a otras 2.000 en un solo día. Ese es el impacto que recibe Israel el 7 de octubre. José, ¿y de dónde viene esa fuerza bélica que tiene Hamás? Bueno, estuvieron ellos juntando ese armamento desde hacía varios años, se habla de alrededor de 5 años. De hecho, aquí viene un punto que me parece que puede crear algo de polémica,
pero bueno, se plantea que por parte de los servicios secretos de Egipto se había informado al Mossad, a los servicios secretos israelíes, que existía la posibilidad de un ataque por parte de Hamás. Habían estado acumulando armamento. ¿Quién se los envió? Bueno, fueron construyéndolo o fueron siendo, de alguna manera u otra se los enviaban. Posiblemente estamos hablando de que fueron enviados desde Líbano o desde Irán, ¿sí? O a partir de Irán, a través del Líbano o a través del propio territorio israelí. Entonces, es interesante esta parte también. José, déjame interrumpirte. Sí. ¿Cómo entra un armamento a una franja que está ocupada militarmente y Sí. controlada por Israel? No entiendo. Por medio de por medio de piezas. Por medio de piezas. No tiene que entrar Completo el misil. completamente, así es. Por Así medio lo de fueron. piezas. Y obviamente los que podían construir ahí, o simplemente eran, por ejemplo, construir algún tipo de pequeño cañón, y el resto de los aditamentos los tenían allí. Entonces fueron acumulando armamento, fueron acumulando recursos. Se habla de tan solo de ese episodio de alrededor de entre 1,200 agentes de Hamás los que hicieron esta operación. Sí, Al-Aqsa, creo que se llamaba la operación, precisamente comandado obviamente por el líder de Hamás, Mohamed Sheikh Sinwar. ¿Perdón? Mohamed Sinwar. Sinwar. Sí, y O Mohamed Deif, perdón. Dave, ¿no? Dave, Mohamed exacto, Dave, era- perdón, Mohamed Dave. Sí, y al final de cuentas se lleva a cabo una operación bastante interesante porque desde 2002 se había construido este muro que dejaba prácticamente rodeado a Gaza. Estamos hablando también de una situación bastante tensa al interior de Gaza, en donde no recibían medicinas, en donde los Claro. niños se mueren de falta de atención médica, de hambre, no tenían agua suficiente o estaba contaminada o no tenían acceso, por ejemplo, también a la pesca. Entonces estamos hablando de un acto terrorista que se le califica como tal al que comete Hamás por un lado, pero por el otro lado tendríamos que identificar si el Estado de Israel no cometió también un acto de terrorismo de Estado. A ver, eso te iba a preguntar, Elizabeth. Por un lado, se acusa Hamás de actos de terrorismo, no vamos a defenderlo ni mucho menos, pero por otro lado se habla de Israel y se habla hasta de genocidio. Claro, claro. A ver, yo aquí también quisiera hacer una precisión, ¿no? Hamás sí está catalogado por los países europeos como un grupo terrorista, pero hacia el interior, por ejemplo, de Gaza, es también un grupo político, dado que gana las elecciones en el 2006, ¿no? Entonces, a ver, si nosotros hacemos el análisis a través del derecho internacional humanitario, derecho de los conflictos o derecho de la guerra, como se le conoce, estamos viendo que las dos partes están violando los convenios, los 4 convenios de Ginebra, ¿sí? De 1949 y los 2 protocolos adicionales. Israel forma parte de los convenios, pero no de los protocolos, ¿sí? ¿Qué pasa con esta parte? Que los convenios, los protocolos, su contenido se aplica a las dos partes, sean parte o no sean parte. Y entonces, en el análisis se habla de que Israel ha violado el principio de distinción, el principio también de potencia ocupante, porque justo en función de lo que decía el doctor Bravo, la potencia ocupante tiene obligaciones y tiene obligaciones de proteger a la población en por lo menos lo básico. Y se ha comprobado que Israel no protege en absolutamente cualquier cosa a la población palestina. Es decir, les tienen embargado el agua, les tienen embargado prácticamente el mar, les dejan electricidad 3 horas al día, los servicios básicos de salud, bueno, han destruido los hospitales, pero tampoco permiten la ayuda humanitaria. De acuerdo. Se ha mencionado que por ambas partes están ocurriendo crímenes de lesa humanidad, se habla de crímenes de guerra y todo eso. ¿Es correcto? Es correcto. Ahora, perdón, no se trata de ponerse de un lado a otro, pero ¿no hay una desproporción? Desde luego, es una guerra totalmente o un conflicto totalmente asimétrico. Si nosotros nos vamos al Estatuto de Roma, en el artículo 8, ahí especifica precisamente los crímenes de guerra, enseguida de lesa humanidad. Y vemos también que en los principios de la guerra, de acuerdo al derecho internacional, de acuerdo incluso a la política internacional, es una guerra totalmente asimétrica, fuera de proporción. Sí, las informaciones que llegan y denuncias que se hacen, por ejemplo, el tema del hambre. Utilizar el hambre en la población como una estrategia de la guerra misma. Sí, claro, es un crimen de guerra. Sí, es correcto. Es correcto.
Entonces, digamos, yo no quiero defender, insisto, al tema Hamas, pero el ataque fulminante, terrorista, etcétera, pues palidece, ¿no?, respecto a la respuesta que ha tenido Israel. Sí, ha sido contundente, ha sido absolutamente desproporcionada. Muy bien, tengo que hacer otra pausa, regreso con más del tema. Después del ataque de Hamás, el gobierno de Israel respondió con un ataque fulminante, con decenas de bombardeos a la Franja de Gaza y declarando formalmente la guerra contra el grupo extremista. Estableció un bloqueo total sobre Gaza al impedir el suministro de electricidad, combustible y alimentos, al tiempo que ordenaba la evacuación de quienes habitaban la zona norte de la franja. Más de 2 millones de personas se encuentran atrapadas en este conflicto y enfrentan ya una crisis humanitaria. Los alcances del conflicto en Gaza es el tema que abordamos en esta ocasión aquí en Ruta 44, una crisis humanitaria. Más allá de cómo llegamos a esta, es lo que estamos analizando aquí precisamente. Antonio, ¿tú querías hacer alguna observación respecto al antes de que ocurriera este ataque de octubre del año pasado? Es que puede que haya algunos términos que resulten confusos y me gustaría profundizar un poco en lo que es Hamás, lo que es Al-Fatah, ¿no? Lo que hay que comprender es que a finales de los 90, bueno, desde finales de los 80 y principios de los 90, los israelíes y una facción palestina, que es Al-Fatah, que lidera la Organización de Liberación de Palestina, que es la mayor representación de grupos palestinos del mundo, empiezan a negociar la paz. Y eso va a derivar a los acuerdos de Oslo, que promete a un futuro gobierno palestino una amplia autonomía en los territorios de Cisjordania y en los territorios de la Franja de Gaza. Con lo cual, eso va a generar que la ocupación militar israelí vaya cesando en algunas zonas y vaya siendo sustituida por el control de la autonomía palestina. ¿Cuál es el problema? Que uno de los principales impulsores de los acuerdos de paz, que era el primer ministro Isaac Rabin, será asesinado por un nacionalista israelí radical. Y a partir de ahí, quien ganará será un tal Benjamin Netanyahu, que justamente es el actual primer ministro de Israel, pero que va a ganar a raíz de una serie de ataques suicidas contra transporte público israelí protagonizados por este grupo que se llama Hamás, que es un grupo fundamentalista religioso que surge a finales de los 80 y cuyo primer principio es la destrucción del Estado de Israel. No es la liberación de Palestina. No, es la destrucción del Estado de Israel porque, pues, según ellos, los palestinos no pueden ser libres y aparte ellos quieren establecer un Estado islámico. Claro. Realmente es un grupo fundamentalista, mientras que Al-Fatah es un grupo nacionalista, revolucionario y en un origen con tendencia de izquierdas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se dan varios problemas y es cuando derivamos a la segunda intifada. ¿Por qué? Porque el proceso de paz no avanza y porque hay desesperación en unas generaciones y en otras generaciones. Y al final de todo esto, muere Yasser Arafat, llega un nuevo presidente de la Autoridad Nacional Palestina, se supone que el líder de los palestinos, que es Mahmoud Abbas o Abu Mazen, que es elegido a dedazo, así, y prácticamente lo que le pide la comunidad internacional es que por primera vez los palestinos puedan votar de forma democrática. Y en el año 2006 hay unas elecciones democráticas en los territorios que viven los palestinos. Pero ¿cuál es el problema? Que el 60% de los votos los obtiene Hamás, que es una formación que no cree en la democracia, que no cree en los acuerdos de paz y cuyo primer propósito sigue siendo destruir el Estado de Israel. Y esto no lo acepta Israel, no lo acepta la comunidad internacional, lógicamente, que va a tratar de boicotearlo, pero los primeros que no lo van a aceptar va a ser Hamás, va a ser Al-Fatah, que se va a negar a perder su poder. Y en el año 2007 hay una guerra civil entre los palestinos, entre Al-Fatah por un lado y Hamás por otro. Y Hamás se queda a la Franja de Gaza y Al-Fatah se queda lo que es Cisjordania, pero entre ellos no se llevan bien y se odian. Y Al-Fatah comienza a perseguir a los miembros de Hamás en Cisjordania y Hamás hace lo mismo. Pero hay algo más. Se dice que a partir de ahí Israel establece un embargo sobre la Franja de Gaza y que los tienen encerrados y demás.
Israel, junto con el apoyo de Egipto, que ahí hay que hablar de los hermanos árabes, sí trata de controlar todo lo que entra y sale de Gaza, por una razón muy sencilla. Es un grupo que te quiere destruir. Claro. Es un grupo que ha estado vinculado con atentados suicidas. Pero ahora vamos a hacer una cosa. No es que antes del 7 de octubre de 2023 estuviera totalmente cerrada la franja de Gaza. ¿Por qué? Una razón muy sencilla. En 2007, en la franja de Gaza había 1,5 millones de palestinos. El 7 de octubre de 2023 había cerca de 2.200.000. O sea, quiero decir, la población no disminuía. ¿Cómo se alimentaban? Sí se dejaba entrar alimentos, claro, sí había tal, pero empezaba a haber problema con productos de doble uso. Por ejemplo, dejas pasar cemento, pero el cemento puede ser para construir un hospital o para construir una red de túneles, que ahora estamos viendo. Que existía. La famosa red de túneles de Hamas, debajo de infraestructura civil, que eso es un crimen de guerra, por cierto, también, y que se utilizaba justamente para todo el contrabando de armas. Tenían a los civiles como escudos, ¿no? Exacto, y hay que decir, lo último, perdón, que los israelíes se habían retirado de la franja de Gaza desde el año 2005. No había ni un solo soldado israelí en la franja de Gaza. Desde el año 2005 estaban alrededor, ni tampoco había colonos, porque era una especie de experimento. Y el experimento a Israel les sale con que un grupo que se opone a los acuerdos de paz se hace con el control de un territorio. Claro, José, lo que estamos viendo también, y es lo que hemos estado percibiendo, es que los ataques no se han limitado contra los palestinos de la Franja de Gaza, sino también están atacando en Cisjordania a Palestina. Como que el odio se ha llegado hasta allá. Sí, bueno, me parece que es bien importante todo lo que señala Tony, que es fundamental conocer cómo se da el choque entre los propios palestinos. Eso es fundamental. Obviamente entender también que muchas de las acciones que ha cometido Hamas son consideradas como terroristas ampliamente, pero que es un grupo político, a final de cuentas, que es el que, para bien o para mal, está gobernando esta zona de Gaza, para mal diría yo. ¿Y qué es lo que sucede con las acciones de Israel en el caso de el aprovechamiento que está intentando hacer, ¿sí?, para quedar todavía con más territorio? Porque todo esto que está haciendo Hamas va en detrimento de los palestinos en términos generales, porque los ha dejado prácticamente descobijados ante cualquier incursión de Israel propiamente dicho. Y lo malo es que Israel está aprovechando este momento no nada más para desalojar, acabar con Hamas, y obviamente también para desalojar la mayor parte de población por parte de los palestinos en Gaza, sino que también está aprovechando esta situación en Cisjordania, ¿no?, que es un punto importante. Una de las cuestiones relevantes es que hace, no me acuerdo todavía en qué año, pero fue hace poco, todavía con la administración de Trump, que es el primer presidente que reconoce, por ejemplo, a Jerusalén, que es reconocida como una ciudad pues que tenía otra composición en el reconocimiento del derecho internacional como la ciudad capital del Estado de Israel. Una situación muy delicada si tomamos en cuenta que es una zona o que es una ciudad muy relevante para las tres culturas o para las tres visiones religiosas monoteístas, que a final de cuentas es la misma religión de forma histórica, lineal, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Habrá quien me aviente de pedradas por lo que estoy diciendo, pero a final de cuentas tú ves la Biblia, tú ves el Antiguo Testamento, ves el Nuevo Testamento, ves el Corán y están vinculados. Abraham es un profeta del Islam. Abraham es el problema, el profeta. El profeta. Y, Pues sí fue el problema. Judíos y árabes son hermanos históricamente, ¿no? Según la propia Biblia o el Antiguo Testamento, como quieran mencionarlo. Son hermanos, y árabe, por cierto, en la lengua aramea, desmiénteme, significa, nunca, Pepe, nunca. Significa bastardo. Se refiere a Ismael, el hijo de Agar, la esclava de Sara, que no podía tener hijos, y a final de cuentas tiene este hijo, y después resulta que también tiene un hijo, Sara, y corren a Agar y al muchacho, a Ismael, y se les aparece un personaje divino, al parecer, por lo que se señala, bueno, el arcángel Gabriel, claro, y es el que le dice, tú serás, o tú has sido elegido también
como un hijo de Dios, y serás padre de una nación tan numerosa como las arenas del desierto, ¿no? Hay toda una alegoría en ese sentido. Por eso, insisto, es muy relevante la cuestión de Cisjordania en ese sentido, porque Israel quiere controlar, a final de cuentas, de forma plena, toda esta zona, impedir que haya algún tipo de levantamiento y, ¿por qué no decirlo?, ir desalejando. No es algo nuevo. Claro. Dice, es que la población palestina ha ido creciendo. Sí, pero la población palestina constantemente muere. ¿Por qué ha ido creciendo? Porque hay muchos nacimientos, porque no creen en la planificación familiar, ¿no? Entonces, muy bien. Elizabeth, a ver, entiendo que el objetivo de Israel, y lo ha dicho abiertamente, es eliminar de la faz de la tierra al grupo Hamás. Sí. Pero hay también quienes dicen que se trata también de un movimiento para extenderse y ocupar más tierras. ¿Es correcto? Sí, es correcto. A ver, aquí tenemos que entender también que el objetivo tanto de Israel como de los palestinos es eliminarse mutuamente. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de que Hamás quiere eliminar a los israelíes, pues están dando la misma respuesta del otro lado. Claro, ¿no? claro, por supuesto. Entonces, es ahí donde entra la controversia también. Yo creo que sí, estás en lo correcto, la percepción es la correcta. Sí, porque no solamente es ocupar la franja de Gaza, sino por lo que estamos viendo en Cisjordania también. También, ahora, si nosotros hacemos el análisis de lo que está ocurriendo en la franja de Gaza, si tú te fijas, pues cada vez más, en la primera, digamos, la primera impresión o la primera percepción que quiere generar Israel, es decir, bueno, yo les estoy avisando que se vayan a los confines de Gaza, a la población que está en las ciudades, ¿sí? ¿Que no es para limpiar Gaza? Como lo prometieron los israelíes. De acuerdo. A ver, hemos estado viendo, por supuesto, la historia, los orígenes del conflicto, todo eso, pero yo les pregunto lo que estamos viendo hoy. Ahora sí que, como haya sido, estamos ante una crisis humanitaria. Desde luego, una crisis humanitaria pocas veces vista en la humanidad. ¿Y qué está haciendo la humanidad con respecto a esa crisis humanitaria? Ay, qué buena pregunta. Mira, Naciones Unidas, por ejemplo, se ha pronunciado ya repetidas ocasiones contra el gobierno, digamos, apercibiendo al gobierno de Israel, diciéndole que permita la entrada de las fuerzas, digamos, de paz, que permita también la entrada de la ayuda humanitaria a Gaza y a Cisjordania. Está construyendo también Israel un muro para Cisjordania, por cierto. Israel no lo ha permitido, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera la potencia ocupante podemos decir que no está cometiendo un crimen de guerra y de lesa humanidad? Claro, te refieres a las Naciones Unidas, pero Me ¿qué refiero a pasa las con Naciones Estados Unidas. Unidos? ¿Qué pasa con otras potencias y su participación? Bien, Naciones Unidas ya ha sido clara, hay que entender también el alcance de las Naciones Unidas, ¿no? La Asamblea General emite resoluciones, pero no son de carácter obligatorio. No son vinculantes. Así es, no son vinculantes. Necesitaría haber un proceso, digamos, de pérdida de la paz regional para que se pronunciara el Consejo de Seguridad, siempre y cuando no entre el derecho de veto. Eso por un lado. Por parte de Estados Unidos, el apoyo de Estados Unidos es irrestricto. Y ya lo ha declarado Joseph Biden en distintas ocasiones. Irrestricto hacia Israel. Hacia Israel, desde luego. Claro. ¿No? ¿Quiénes apoyan, en este caso, a Palestina? Líbano, Irán. De acuerdo. ¿Sí? Que no se va a comparar con el apoyo que tiene Israel, por ejemplo, con los países de Europa, Francia, incluso Canadá, de acá de América, pues digamos toda la Unión Europea. Sí, es lo que te iba a preguntar por la Unión Europea, porque estamos viendo Estados Unidos, de acuerdo, estamos viendo la ONU, pero ¿qué pasa con Alemania? ¿Qué También pasa con Francia? ¿Qué Hay pasa apoyo. con otras naciones? La Unión Todo Europea, por lo general, le da apoyo a Israel. Muy bien, tengo que hacer otra pausa. Regreso a las conclusiones del programa.
La Organización de las Naciones Unidas ha hecho numerosos llamados para un alto al fuego en el conflicto armado que se vive en la Franja de Gaza, ante la crisis humanitaria que se padece en esta zona. Cientos de miles de personas sufren hambre por la falta de alimentos, hay niños desnutridos y en los huesos. No hay hospitales funcionando y la ayuda humanitaria está acotada por las fuerzas de Israel. Sin embargo, el Estado israelí sostiene que está en su derecho de buscar aniquilar de una vez por todas a la fuerza terrorista que amenaza a su país. Los alcances del conflicto en Gaza, el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones, si podemos llegar a conclusiones en torno a este conflicto tan complejo. Comienzo contigo, Elizabeth. Gracias. Bueno, sí, efectivamente es un conflicto muy complicado, pero como todo conflicto, como todo proceso, debe tener un final, ¿no? Y entonces se han propuesto algunas soluciones para, digamos, terminar con este conflicto. Una de ellas es que efectivamente se acepten los dos estados en el territorio, ¿sí? La segunda es un estado, digamos, binacional. Esto representa problemas, o un solo estado, pudiéramos decirlo, más que binacional. Representa problemas porque entonces ahí hablamos de la identidad. ¿Cómo es que se va a conservar la identidad israelí? ¿Cómo es que se va a conservar la identidad palestina? La otra solución es, pues quizá emular, digamos, el modelo que se tiene en Inglaterra con Irlanda del Norte, ¿sí? Y la otra es también el modelo de Bosnia-Herzegovina. A ver, ¿no? Un favor, Elizabeth, ¿por qué no le platicas a la gente cuáles son esos dos modelos? Bien. El de Irlanda y el de Bosnia. Bueno, el de Irlanda del Norte son dos estados, podríamos decir autónomos, pero con un solo gobierno, vamos a decir, que se comunica con el de Irlanda del Norte. El de Bosnia es la diversidad, la unidad, digamos, gobernante en la diversidad. De acuerdo. ¿Sí? En la diversidad cultural, en la diversidad religiosa. Que se aceptara esa situación, aquí tenemos las tres alternativas, y de esas tres, para concluir, puedo decir que la más viable es la primera, siempre y cuando las partes acuerden, y creo que están en ese acuerdo, de que se respeten las fronteras que se establecieron después del conflicto de 1967. ¿Y cómo crees que se pueda dar un reconocimiento de Estado a ambas cuando, por ejemplo, un espacio como las Naciones Unidas no se ha permitido y no se ha reconocido, por ejemplo, a Palestina? Bueno, ahí hay que tener cuidado con el discurso. Lo voy a decir por qué. A En el 2012, las Naciones Unidas dijo, reconocemos al Estado palestino no miembro de las Naciones Unidas. Si tú te fijas, está diciendo Estado. Le dice Estado, de acuerdo. Ajá. Y de los 196 estados registrados a nivel mundial, 137 reconocen a Palestina como Estado. De acuerdo. Entonces, solamente no tiene el reconocimiento como tal para ser miembro de la ONU. ¿Es correcto? Y una parte importante, digamos, de 60 y tantos estados a nivel mundial. 130 y tantos sí lo reconocen. Y 60 no. Muy bien. Antonio, por favor, tus conclusiones. Bueno, yo quisiera hacer ciertos matices. Aquí se ha afirmado que los israelíes quieren destruir a los palestinos y los palestinos quieren destruir a los israelíes. Y con todos los respetos, creo que eso es falso. Hay líderes israelíes implicados en escándalos judiciales, como Benjamín Netanyahu y con sus propios intereses, y que lidera el gobierno más extremista y derechista de la historia de Israel, que probablemente sí quiera expandir y ha aprobado nuevas colonias y demás. Y hay un grupo, que es un grupo terrorista, que es Hamas, que estaba pensando que iba a ocurrir tras el 7 de octubre. Evidentemente, pues más sufrimiento para los palestinos, y los que quieren son muertos. Y ellos son los que informan de que ya casi estamos llegando a los 40.000 muertos, cuando la ONU tuvo que reconocer hace unas semanas que probablemente la cifra sea la mitad. Que es un desastre lo que está pasando. Que tiene más datos que yo el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, que dice que en Gaza hay crímenes de guerra y hay crímenes de lesa humanidad. Y bueno, luego habrá que demostrarlo en juicio y demás, pero de momento vamos a decir que él tiene más información que nosotros y más acceso a las fuentes. Y el acusado
no a los israelíes en general, no a los palestinos, ha acusado a 2 israelíes muy concretos, al primer ministro y al ministro de Defensa, Yoav Galán, o sea, a Netanyahu y a Yoav Galán, y ha acusado a 3 líderes de Hamas muy concretos, a Haniyeh, a Dave y a Sinwar. Y probablemente, por lo que estamos viendo, un observador, como decíamos, de no podemos ser neutrales, se están cometiendo esos crímenes a falta de que haya las pruebas y que haya las investigaciones. Pero de ahí podemos hablar que el 20% de la población de Israel son árabes. Que hay unidades del ejército de Israel, del Shahal, que son unidades árabes, que la Guardia Frontera de Israel está formada fundamentalmente, en muchas ocasiones, por beduinos, que son musulmanes. Y también podemos destacar que hay partidos como el Meretz, que es israelí, que se oponen totalmente a lo que está pasando. Que las fuerzas árabes políticas en Israel llegaron a ser la 3ª fuerza más importante del país. O sea, cuando hablamos de los israelíes, hablamos de una sociedad muy diversa. Y cuando hablamos de los palestinos, hablamos también de una sociedad muy diversa. Yo he tenido el placer y el honor de poder trabajar con ambas comunidades. Y en ambas comunidades hay gente que ha trabajado por la paz y que sigue trabajando por la paz. Gente fundamentalmente en Fatah, que lógicamente es mucho más moderado que Hamás. Y que en algún momento, como dice la doctora, esto terminará. Y habrá que pensar cómo construir la paz. Y el problema es que ya van varias generaciones de muertos. Hablabas con un israelí de mi salón de clases de la secundaria, ya varios están muertos. Hablas con un palestino de mi salón de clases de la secundaria, varios están muertos. Y el problema es que ahora mismo tenemos a los más extremistas, ojo, en el caso de Israel, en el gobierno, y en el caso de los palestinos, ¿cuál es el gobierno palestino? Volvemos a lo mismo, ¿el de Cisjordania o el de la Franja de Gaza? ¿Con quién hablamos para construir la paz? Y ahora digo una cosa, parte de esto que comentamos de que Israel, el Shin Bet, el Servicio de Inteligencia Interior, tenía información acerca de lo que estaba preparando Hamás, uno de los grandes problemas de la inteligencia es cuándo tiras del hilo. Me refiero, si tiras del hilo demasiado pronto, se te puede escapar parte del comando. Pongamos, por ejemplo, que Israel detectaba estos movimientos y que hubiera decidido lanzar una serie de ataques o misiles contra el campamento donde se trabaja Hamás y otros clanes. ¿Qué hubiera dicho la comunidad internacional? Ya están los israelíes otra vez agrediendo. En el 11 de septiembre los terroristas estaban perfectamente ubicados, pero el FBI no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Un poco pasó así en el caso de Israel. ¿Por qué? Porque había una corriente dentro del gobierno israelí que estaba hablando de la pragmatización de Hamás, que a través de la mediación de Qatar y a través de la mediación de Egipto, Hamás se podía dialogar con ellos y Israel tenía previsto aprobar a la semana siguiente, el 7 de octubre, permiso de trabajo para más de 15.000 trabajadores de la Franja de Gaza pasarán a trabajar a Israel. Claro. Y cuando decimos que los palestinos son apoyados por Irán, o Líbano, o Siria, son usados. Egipto cerró la frontera, no quiere a los refugiados palestinos y los está acorralando. Más allá de algún discurso o el famoso ataque de Irán o demás, lamentablemente los palestinos están siendo usados. José, por favor, tus conclusiones. Sí, precisamente hay varios puntos y muchas aristas que podemos tomar en consideración. Internacionalmente es importante señalar que en el caso de Estados Unidos, que es la gran potencia hegemónica todavía, uno de los grandes lobbies que tienen presión, que tienen fuerza, obviamente en la toma de decisiones del gobierno estadounidense, es precisamente el lobby judío. Obviamente va a ser muy difícil que Estados Unidos no apoye al Estado de Israel. Nunca le ha rechazado o ha votado en contra de los intereses de Israel en alguna resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ha votado con Obama, más bien se abstuvo en alguna ocasión, pero no votó en contra. ¿Sí? Entonces es difícil desde ese punto de vista. Me parece que Estados Unidos es clave para tratar de plantear ciertas dinámicas en el orden en Medio Oriente, fundamentalmente en el caso de Israel, pero también necesitan participar, como bien señalan otros países, ¿no? Me parece que Irán debe de cambiar también
el discurso que instauró desde la Revolución Islámica de destruir al Estado de Israel. Irán e Israel, cuando era la etapa del Shah de Irán, tenían una relación. Hay un compromiso, o tenían cierto compromiso incluso en histórico en aquel momento. No estamos hablando de la época del Shah de Irán. Históricamente también hay pasajes en donde los persas y los israelíes, los persas de hecho salvan a los israelíes y les permiten regresar a sus tierras después de que habían sido sometidos por los babilonios y por los asirios. Entonces es interesante que hay una interacción histórica también en ese sentido. Tristemente se da el episodio de la toma de estos grupos más radicales en Irán y al final de cuentas también declaran esta situación. Pero ¿qué pasa también con Europa? Me parece que es importante porque hay una situación un tanto de repente dicotómica. Por un lado, la Unión Europea como bloque trata de mantenerse neutral, pero hay algunos países de la Unión Europea, como la propia España, como Irlanda, que reconocen el derecho de Palestina a existir, ¿sí? Y que repudian o que simplemente al menos critican las acciones del Estado de Israel en contra de la población palestina. Tristemente, la gran víctima me parece que en esta situación ha sido la población palestina. Se habla de muchas cifras, mencionaste una, Tony, de que no se sabía si eran precisamente 20,000 o 40,000. Y son terribles ambas, y con un gran número de mujeres y niños, de población civil. Muertos. Y estaba revisando que la revista The Lancet, la revista médica británica de Lancet, habla de hasta 180 y tantos mil personas. O sea, es un número brutal. Pero independientemente de lo que sea, las principales víctimas han sido civiles. Tristemente, y hay que señalarlo así, no han sido o no han podido terminar con el grupo de Hamás, porque Hamás se infiltra entre la población. Y tristemente el ejército de Israel no ha ido precisamente, no ha sido preciso en acabar con los miembros de Hamás, y ha terminado por bombardear escuelas, por bombardear hospitales, por bombardear caminos, por bombardear a la población que está acercándose a obtener algo de alimento de las organizaciones internacionales. Han muerto periodistas, han muerto funcionarios de esta organización para los refugiados de Palestina, por ejemplo, se hablan de alrededor de 190 y tantos muertos tan solo de esta organización. Claro. Es algo tremendo en lo cual Israel no ha tenido el más mínimo cuidado, y obviamente jamás ha aprovechado esta situación, esta circunstancia, para proclamarse también como una especie de mártir, que es también la imagen que quiere vender a la comunidad internacional. Muy bien. José, muchas gracias. Muchas gracias. Antonio, muchas gracias. Un placer. Y Elizabeth, muchas gracias. Me quedo solo con unos cuantos segundos para hacer una reflexión muy rápida en torno a lo que aquí se ha dicho. Yo sigo insistiendo que el hecho de que existan bloques como la Unión Europea o países tan fuertes como Alemania en lo particular y otras naciones que se mantengan neutrales, no puede haber neutralidad ante el horror, ante los crímenes que se están cometiendo, independientemente de quién sea el que esté disparando de un lado o del otro. Ser neutral es ser omiso y ser de alguna manera cómplice, insisto, con el horror mismo. Hasta la próxima.